La comunicación es una ciencia social que tiene una data bastante corta, es muy reciente. La verdad es que recién se están haciendo investigaciones respecto a esto. Sin embargo, los medios de comunicación no tienen una vida tan corta. Yo diría que los medios de comunicación nacen a finales del siglo XIX, quizás un poco antes, incluso ya se escribían ciertas cosas y tienen una fuerte explosión después de la Segunda Guerra Mundial. Se empiezan a teorizar respecto a esto. ¿Por qué les estoy hablando de ciencias sociales? Porque hoy día vamos a hablar de ciencia. No necesariamente de ciencias sociales, pero vamos a vincular la comunicación como ciencia social con el desarrollo de la comunicación científica, de esa comunicación científica que nosotros entendemos más cotidianamente como ciencia. Biología, matemática, química, física, etc., etc., etc. Y vamos a estar hablando justamente con una divulgadora de la ciencia, que es especialista en comunicación científica, porque es periodista científica, además de bióloga. ¿Dónde? Acá, por supuesto. Acá vamos a tener a Macarena Rojas en Lo Personal es Político. A continuación. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y hoy día vamos a hablar de ciencia, pero vamos a hablar de comunicación y ciencia, porque aunque ustedes no lo crean, la comunicación es una ciencia social y mucha gente no tiene idea de eso y no tiene idea tampoco, incluso hay comunicadores que no saben comunicar, imagínense, o no saben de comunicación. Pero esta vez vamos a hablar con una periodista científica que se ha dedicado a justamente hablar de ciencias más bien exactas o de ciencias más bien vinculadas al concepto que uno tiene de la ciencia, así como desde una perspectiva más bien estereotipada. Ella no es nada estereotipada. Con nosotros Macarena Rojas. Maca, ¿cómo estáis? Qué bueno que estés acá, muy, muy contento. Yo estoy feliz, Jaime, de la invitación, así que muchas gracias por dejarme estar acá. No, yo feliz, imagínate. Además que espérate, porque la ciencia también se comunica. Absolutamente. Y por eso estamos acá. Exactamente. Y de eso, justamente de eso quiero que hablemos, porque de alguna forma el comunicar ciencia siempre ha sido algo tremendamente atractivo para las masas. Sí. Y es maravilloso cuando se comunica la ciencia. La figura emblemática de periodistas como Hernán Holguín, que hasta el día de hoy tienen o reverberan en la cabeza de algunas personas, porque también hay que reconocer que generaciones más nuevas probablemente no tienen ni idea de quién es Hernán Holguín, logra establecer ciertas miradas importantes. Recuerdo en Televisión Nacional de Chile, cuando trabajé ahí, estaba María Cristina Arancibia, la Titi Arancibia, que también era una periodista vinculada exclusivamente a lo científico. Y eso es algo que es realmente apasionante. Cuando sale el programa Cosmos, increíble, la gente queda alucinando. ¿Por qué no se comunica más la ciencia? Yo creo que hemos tenido altos intentos. Cuando yo era pequeña, también rememorando a TVN, teníamos la cultura científica, ¿no? El fin de semana teníamos toda una parrilla destinada a la ciencia. Teníamos a científicos también que se acercaban. Teníamos a Arik Goles, Premio Nacional de Matemáticas, con todos los viernes, ahí con un programa estelar que se llamaba Enlaces. Tienes toda la razón. También teníamos a la señora del difunto Holguín, Patricia Espejo, con sí, Vía claro 2000. Sí. Pero algo pasó de repente en los 90 que dejamos de encontrar interesante a la ciencia o atractiva a la ciencia. O que la ciencia no debía ser comunicable o no debía ser conversación de todos. Pero sí tuvimos un pasado, así como lo tienen otros países todavía, donde la ciencia sí estaba en los programas y sí estaba en la casa de todos, en las conversaciones de todos. Y eso es lo que queremos, que la ciencia se comunique, ¿no? Ahora, llama la atención porque de alguna manera nosotros nos hemos topado en eventos del Museo Interactivo Las Condes, que es un museo que efectivamente promueve
lo científico, promueve las ciencias sociales también porque ha hecho cosas de historia, ahora está con el tema del cosmos, en definitiva, del universo. eh, y siempre es atractivo hablar de ciencia. Siempre es atractivo incluso configurar el mundo científico desde distintas perspectivas. Algo pasa o algo pasó en concreto con los canales y me parece muy interesante lo que tú estás diciendo respecto a la televisión de los 90, porque tengo la sensación que en esos 10 años, entre los 90 y el 2000, la televisión fue, comillas, deteriorándose como contenido, no solamente contenido científico, sino que contenido cultural que permitiera llegar a las casas a conversaciones cotidianas y empezó a fortalecer otro tipo de contenidos que tenían que ver más con impactos estéticos, es decir, con espectacularidad, con show, con golpear fuerte al espectador, digamos, con decir cosas inapropiadas, pero no con educar, con culturizar, con generar juicio crítico y todo eso. ¿Cómo lo ves tú hoy día? A 2 décadas ya del siglo XXI, ya estamos en el 2022, ya... Estamos volviendo a eso, po. O sea, los 2000 algo pasó en Los la primeros primera 2000, década, la los primera década del 2000 2000, claro. exactamente, que perdimos todo eso, es lo que tú dices, como que volvimos al espectáculo, al golpearse, todo eso, al espectáculo puro y duro. Y ahora estamos volviendo, todo con la pandemia, algo que nos dejó muy bonito, son el rescate de estos canales culturales, o Sí, culturales o claro. de ciencia, o de niños, ¿no? Infantiles. Y ahí hemos vuelto a recuperar también esos espacios, porque antes se los dejaba a los canales, no sé, 13 Cable, a canales privados, 100%, el BTR, ¿cierto? Y donde era muy difícil llegar al canal estatal, al canal público, al que todo el mundo lo pudiera ver. Entonces, y había que levantar además mucho financiamiento privado, y entonces eran muy escasos los programas. Y ahora hay una necesidad de poder democratizar realmente el conocimiento. Tenemos que subir el nivel de cultura científica de la sociedad para que podamos tener un mejor juicio crítico, por ejemplo. Hay una cosa bien interesante porque tú estás trabajando en el canal digital de Televisión NTV. Nacional, NTV. A mí me da mucha risa porque NTV era un programa juvenil que se da en los 90, en el Ah, no tenía idea. principio de los 90, en TVN de hecho. De hecho, ese programa, NTV, era un canal que conducía Catherine Salosny. ¿Ya? Estoy hablando del año 91 y 92, duró dos temporadas y después dejó de ir, no por falta ¿cómo se llama?, de sintonía, sino que porque Catherine Salosny quería dedicarse a otro tipo de programas, digamos, más adultos. Y era muy interesante porque si bien la primera temporada era una temporada muy infanto-juvenil, la segunda temporada tuvo un vuelco bien, bien particular donde se focalizó en la problemática juvenil de en pleno. De hecho, fue muy sorprendente porque a las 6 de la tarde que se daba el programa, nosotros trabajábamos, yo trabajé en el NTV, en el programa, en Sí, el canal, y nosotros trabajamos con el grupo de la FECH de Medicina, de la Chile, qué con la interesante. Federación de Estudiantes, y enseñamos, porque era la época en que, por ejemplo, el SIDA en ese entonces estaba muy tristemente en boga, digamos, eh, Porque no habían habido porque no habían campañas. habido campaña, y nosotros enseñamos a poner un preservativo a las 6 de la tarde Total. en televisión abierta, que generó un escándalo tremendo. Me imagino. Pero ¿por qué te saco a relucir esto? Porque efectivamente es muy interesante lo que tú dices, porque había extrañamente una abertura mucho más fuerte en otras épocas de lo que hay hoy día. Hoy día uno tiene la sensación de que en algunos momentos hay un vuelco a la búsqueda de una televisión más bien piola, que no genere ruido, que no moleste a nadie. Y por otro lado aparecen canales como NTV, que es un canal más bien infanto-juvenil, donde se abre la puerta a programas científicos, a programas de otras características. Sí. ¿Qué sientes tú que pasa ahí? Porque tú trabajáis en esto. De hecho, trabajáis en el NTV. Estoy con un En el programa en programa, este claro, en el momento. canal. Sí. Em, Mira, yo creo que estamos volviendo a eso y tan necesario también, de educar de distintas, y no es tan solo educar, sino que porque cuando hablamos de educar, todavía hablamos con una cultura media paternalista, ¿no? De yo Mm, educo al pueblo y yo sé lo que te quiero claro, mostrar, ¿no? claro. Con Yo este soy la como, persona que está acá, tú claro, estás allá, entonces yo te yo te quiero enseño. mostrar este contenido y este contenido tú tienes que aprenderlo y el resto no, te privo de eso. No, acá tratamos de, al menos la parrilla de NTV trata de abordar distintas cosas. Yo particularmente estoy con un programa
que jamás creí que lo iba a hacer, de hecho. Nunca jamás hagas esto en casa. Y la idea Así se llama el programa por si acaso. Sí. Nunca jamás hagas esto en casa, por si acaso. Y la idea es mostrar que la ciencia y la tecnología y todo está en todas partes realmente. Está en tu casa. En tu casa tú cuando prendes un hervidor para tomarte un café, para hervir la olla, por ejemplo, ahí también hay ciencia porque ahí están pasando fenómenos físicos, químicos también cuando haces interaccionar con alimentos. Y eso es muy lindo porque te saca la ciencia del estereotipo que conversábamos al inicio del laboratorio, que viene un personaje particular con unos pelos, con una bata. La ciencia está literalmente en todo. Y poder comunicar eso y poder enseñar eso de alguna forma es muy lindo. Y yo creo que, me imagino, no me conozco la parrilla de NTV de memoria, que un poco esa es la idea, de poder acercar el conocimiento en general en distintas dimensiones, para distintas audiencias. Hay otro elemento que a mí me llama la atención y que me gusta, o sea, me llama la atención muy positivamente y que tiene que ver con el hecho concreto de que tú eres mujer y eres científica, porque eres bióloga además. No solamente eres periodista científico, sino que además eres bióloga. Soy bióloga de formación. Exactamente. Y si hay algo que se ha tratado de fortalecer es justamente el incorporar a las mujeres al mundo científico. Es sorprendente cómo efectivamente el mundo científico en nuestro país, como quizás la mayoría de los mundos en el mundo, excepto el mundo doméstico, es masculino. ¿Cómo ha sido también ese rol? Porque ahí también hay una impronta que establece una cierta responsabilidad. Ser una mujer científica que divulga la ciencia y que establece la idea de tú puedes, y como tú bien decías, no necesariamente, también puedes, pero no necesariamente tienes que ser la figura caricaturesca de Einstein, que yo creo que es como lo que permeó. O sea, parece ser que si eres científico o científica, tienes que ser una persona loca o con, no sé, con ciertas características. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay una responsabilidad adicional a solamente divulgar la ciencia. Sí. Y es una responsabilidad que no le había tomado el peso hasta hace muy poquito, de hecho. ¿Ya? Cuando salió lo de NTV, yo había participado en hartos proyectos distintos de radio, digitales, había participado también en otras cápsulas de NTV, pero cuando comienzas a estar como en la parrilla constante te vas dando cuenta de eso. Y es importante porque la desigualdad y esa brecha de género sí existe en ciencia, claro, y es muy patente. Y básicamente se debe a que las mujeres somos las cuidadoras en nuestro país. O sea, sí, en Chile el porcentaje de mujeres que entran a carreras científicas es casi igual al de los hombres. El problema es cuando comienza la carrera o académica, en el fondo, cuando empiezan los estudios superiores, es cuando el cuello de botella se genera. Porque la mujer se tiene que hacer cargo de la familia, de la mamá, de la abuela, del hermano, de los niños. Claro, entonces, el cuidado de terceros siempre exactamente, somos los cuidadores. Es muy raro que un hombre se haga cargo de terceros. Es el paradigma que estamos tratando de cambiar. El paradigma que se está tratando de cambiar, exactamente. Entonces, ser mujer en Chile y dedicarte a ciencia casi que es un privilegio de muy pocas personas. Algo que tenemos que cambiar y que tenemos que hacernos cargo. Y luego divulgarla también te hace estar un poco a los combos y a las patadas de muchas personas también. Porque ¿por qué lo haces de esta forma? ¿No? Si la ciencia debiese ser más seria. ¿Por qué tomar ciertos riesgos o ciertas licencias? Particularmente, por ejemplo, con este programa, que se sale un poco al perfil que yo tenía, que era un poco más serio, de conversación, ¿no? Acá literalmente, me tiro al suelo, ¿no? Hacemos un poco más la cosa cotidiana de qué pasaría en tu casa. Y uno también se expone también a que ciertas personas te ataquen porque sales del estereotipo de la divulgación de la ciencia, una cosa seria, formal, o el periodismo científico, una cosa seria, formal de los noticieros, de los programas más tipo documentales, donde no es tan bien visto, quizás, el tirarse al suelo o el estar hablando con palabras muy cotidianas y nada muy sofisticado, porque la ciencia tampoco tiene cosas tan sofisticadas. No, de hecho puede ser bien mundana en algunos aspectos. O sea, demasiado. Sí, efectivamente. Es que yo creo que ahí hay un elemento bien interesante. Además, que la ciencia tiene un componente que yo personalmente creo que es muy bonito, y es que tiene un arraigo muy fuerte con elementos mágicos, por así decirlo. O sea, la ciencia no está... A ver, no el método científico, pero el descubrir cosas tiene que ver como con un pensamiento mágico, un deseo de meterte en áreas que no te competen, por así decirlo, en forma natural y que quieres descubrir.
Y eso es maravilloso, creo yo, porque te hace ser un poco brujo, mago, bruja, hada, no sé, como... O sea, claro, es como un juego que puede ser súper interesante desde ese... Es lúdica. Absolutamente. Y de hecho ese es el componente más lindo de la ciencia, que si tú hablas con cualquier persona que se dedica a la ciencia, porque la ciencia es un oficio, es un trabajo, ¿no? No es como que los científicos no están allá, están acá, ¿no? Si hablas con una persona que se dedica a la ciencia es lo más atractivo, es como, me pagan por hacer lo que me encanta, que es soñar, que es Claro. pensar, que es pensar A y B y soñar que puede ser posible, y yo voy a buscar la forma en que sea posible. Ahora, ahí hay un elemento súper importante, Maca, porque en definitiva, soñar, pensar y poder observar lo que está ocurriendo en el mundo y traerlo a la realidad, yo creo que es uno de los grandes elementos que hoy día, desde un punto de vista sociocultural, es sustancial. La academia tiende a estar en espacios más bien cerrados donde Sí, se piensa el entorno, pero casi como que no se viviera el entorno. esa es la gran crítica. Absolutamente. Yo trabajo en áreas más bien absolutamente vinculadas a las ciencias sociales, pero de hecho, justamente una de las grandes críticas que yo le hago a mis profesores, a mis maestros, a la gente que yo respeto mucho, es que de repente digo, sí, todo lo que ustedes están diciendo es cierto respecto, por ejemplo, a las comunicaciones, pero no es así. O sea, Pero es una teoría en el su teoría es fondo. maravillosa, pero no es así. Sí, po. No es así porque hay elementos, hay componentes emocionales, porque hay componentes políticos, porque hay componentes económicos, porque hay nuevamente componentes emocionales que ustedes no están viendo. O sea, ustedes están higienizando una situación que no es higiénica. Sí, Me imagino que en la ciencia pasa, en ciencias exactas, no sociales, sí. pasan cosas similares. Y eso también es muy interesante cuando tú estás metida en la divulgación de la ciencia, porque en el fondo es como decir, como el programa que estáis haciendo en NTV. Es como decir, oye, si la ciencia está en todos lados. Sí, po. Por eso digo la cosa de la bruja. Porque siempre yo siempre, a mí me encantan las brujas en realidad, y yo siempre digo que es divertido porque las brujas, finalmente, ¿quiénes eran? Estas mujeres, porque la mayoría de las brujas eran mujeres Sí, por si po. acaso. Dicen según los libros de brujas que cada 1000 brujas hay un brujo, para que sepa. O sea, más mujeres. Pero eran finalmente científicas, pues, eran las parteras, eran las que Exactamente. veían las hierbas, eran las Ujú. que se metían en cosas medicinales, eran las que leían la naturaleza, ya jugaban con ideas energéticas, mágicas, dioses, diosas, pero finalmente estaban metidas ahí, po. Estaban haciendo ciencia de alguna Estaban forma. haciendo ciencia de alguna Sí, manera. sí, ¿Qué pasa ahí cuando estáis metido en eso? Cuando estáis metido en la cosa más mundana, no higiénica, cuando a la gente le gusta lo higiénico. sí, po. Yo hago clases de comunicación de la ciencia en la Cato y en la Universidad de San Sebastián, en pregrado, posgrado, diplomado, y todo. Y también me pasa eso, como yo les digo, está súper bien lo que ustedes hacen desde el punto de vista de un laboratorio. Y pasan varias cosas. Uno, si usted no lo comunica, nadie Ahí, sabe que existe, por lo exactamente. tanto su conocimiento literalmente no existe. Así como usted se lo comunica a los pares por papers, también tiene que hacerlo a la ciudadanía, si también quiere financiamiento, incluso desde el punto de vista egoísta ya. Claro. Dos, súper bien, podemos elaborar protocolos estupendos, pero el momento de ponerlo en la práctica, por ejemplo, lo vimos con la pandemia, no sacábamos nada, ¿no? Se nos puede ir todas las pailas porque no sacamos nada con pensar, por ejemplo, en cerrar, como lo hicieron otros países, todas las regiones, todas las comunas, si estamos en una cultura que igual pasamos por debajo, ¿no? Entonces tenemos que saber leer a la ciudadanía, Mm, tenemos que saber leer la sociedad y el entorno en el que estamos, para, por ejemplo, hacer ciencia que sea pertinente a los territorios, para eso es muy establecer interesante. áreas prioritarias de desarrollo. Porque seguimos investigando y está bien que existe la ciencia básica, pero debe haber un mandato desde arriba, ¿no? Desde el gobierno, desde los financiamientos, de si estamos en un país que crece, por ejemplo, en longevidad, bueno, quizás la gerociencia debería ser prioridad. Quizás, por ejemplo, los temas de neurociencia y neuroenvejecimiento también. ¿Qué tipo de cáncer tenemos en Chile? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Por qué tenemos que estudiar cáncer que son eh, de alta incidencia en Estados Unidos? ¿Qué pasa acá en Chile? Y esas son cosas que los científicos a veces no se las preguntan y no, tampoco se las preguntamos al Estado, al gobierno, al que nos da las Sí, es que lucas y le estaba decimos, pensando pero ¿por justo qué? eso. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar eso para hacer ciencia pertinente? Es que sabéis que es alucinante. Estaba pensando, fíjate que el otro día hace rato en realidad, estuvimos acá conversando con un investigador muy interesante, Juan Pablo Sutherland,
que tiene dos libros, uno que se llama algo así como Tindermanía y el otro era Nación Marica, ¿no? ¿Te acordáis del Juan Pablo Sutherland? No me acuerdo, le estoy preguntando al Sí. Pancho, por si acaso, nuestro camarógrafo. Eh, y él desarrolló, a partir de toda la teoría queer de la Judith Butler, desarrolla la teoría queer latinoamericana con Nación Marica. Buenísimo. Y yo pensaba, qué loco, porque justamente a raíz de un trabajo que hice en algún minuto con gente de pueblos originarios, concretamente del pueblo de Mm. Nación Mapuche, hablamos en algún minuto de feminismo, porque había ahí una mujer, una activista mapuche, la Ana Yao, y la Ana, que es una feminista mapuche, hablaba justamente de eso, de que el feminismo europeo, que igual se agradecía y todo, porque había, pero no tenía que ver con el feminismo latinoamericano y menos con los feminismos de pueblos originarios. Allí hay algo súper interesante porque efectivamente lo que tú estás diciendo es cierto, pero también nuevamente está la desconexión. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, que nuestra sociedad está envejeciendo. Y por otro lado, nuestra sociedad tiene dos grandes problemas, que es la mirada binaria para todo, que a Sí. mí siempre me ha sorprendido. Entonces está, por un lado, el adultocentrismo y por otro lado, la especie de jovencentrismo. Y finalmente, al no configurar una mirada global, fíjate que el otro día tuvimos acá a la Olga Urra, ella es presidenta de, ¿cómo se llama? Travesía 100. Perfecto. ¿Lo que estáis Travesía 100 o Sí, no? pues, Es también muy la Jimena interesante. Bogavir también está ahí. Exactamente, bueno, la Jimena me recomendó a la Olga. Ya. Y estuvo acá la Olga conversando con nosotros, fantástica ella. Y Cresta, viejo, o sea, de verdad, la sociedad está envejeciendo y la gente sobre 60 años, entre los 60 y los 80, es impresionante la vida que tiene. La La jovialidad. vida, vitalidad, erotismo. Y los Pero estáis que, jubilando. exactamente. Y hablamos de la tercera edad, y los damos casi que por desahuciados. Y pasa algo súper interesante con los medios ahí. Cuando hablamos de programas para la tercera edad, yo les pregunto, la otra vez me invitaron a una cosa y les dije, pero, a ver, si este es un programa para tercera edad, mi mamá que tiene 60 y pocos, no vería jamás esto, porque no le interesa. Mi O sea, mamá no se configura con una persona de 80 años, media tartamuda. No, lo siento. O sea, mi mamá tiene 80 y Y trabaja, da charlas por Zoom, exactamente. va a Entonces, congresos. tenemos que también empezar a cuestionar cuáles son esos estándares que veníamos, Exactamente. estándares muy antiguos. Nuestra sociedad está cambiando y está cambiando muy rápido. Y si nos tenemos que hacer cargo de eso en la televisión, en el discurso público, en los fondos concursables, a toda esfera. Es que yo creo que ahí hay un elemento muy, muy interesante. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando con Macarena Rojas de ciencia y de sociedad y de comunicaciones, por supuesto. Acá, en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando de ciencia, comunicación, sociedad. Ya ampliamos el registro con la periodista científica y bióloga Macarena Rojas. Y estábamos justamente hablando de la vinculación con el medio, en definitiva, y cómo, de alguna manera, no solamente es loco, porque los medios finalmente tampoco se vinculan con el medio. Es lo más loco que hay. Eso es lo más insólito. O sea, medios de comunicación que no se vinculan con el medio, que no ven los medios, que no ven el medio, ellos son medios de comunicación Que sin solamente ver se el ven a ellos. medio y que solamente se ven ellos. Es como que se autofagocitan. Sí. Es una cosa increíble. Y viven de ellos. O sea, viven de entonces, no sé, invitemos a alguien. Rompámosla, invitemos a Don Francisco. Y uno dice, oye, pero si hay generaciones nuevas que no saben quién es Don Francisco. Nah, pero ¿cómo no? No. No saben lo que, no saben lo que es el trap, probablemente no tienen ni idea que estuvo Coldplay, quién es, no sé, Rosalía, o qué sé yo. Están tomando el pulso. No, exactamente, Sí. no hay. Y ahí pasa algo, ¿y por qué pongo ese ejemplo? Porque justamente eso también pasa en la academia y yo creo que pasa fuertemente en el mundo científico. Pero por otro lado, llama la atención porque el mundo científico es un mundo tremendamente interesante que además se abre a otros mundos de manera alucinante. O sea, yo he conocido científicos, un tío mío, bueno, falleció, pero que era Premio Nacional de Ciencia, por ejemplo, y un tipo que era físico teórico, por ejemplo, sabía
de tarot y le gustaba el tarot y le gustaba el cine. Nosotros tenemos un amigo en común, Robbie, que es un tipo que sabe de cine y sabe de La cosas, ficción. claro, es alucinante. Y eso probablemente, Eric Goles acaba de escribir un libro como de espionaje, de no sé, también alucinante, Lady Byron, por si acaso, también se lo recomiendo. Eh, por qué no se ve todo eso, que es tan rico y como tú decías, que puede ser tan interesante, o sea, que de verdad es tan... Fíjate que es re loco, yo lo he dicho otras veces acá en el programa, tuvimos que transformar la cultura en cultura entretenida porque la cultura parece que era fome. Y ya ni siquiera hablamos ahora de cultura, sino que hablamos de tarde entretenida. Porque ya La hablar de palabra cultura, cultura, ya. o sea, si ciencia, cultura también. Claro, entonces ahí me preocupa eso, porque de verdad es estar tan desvinculado con el medio, justamente. Y con distintas posibilidades de ver el medio. Uno podría agarrar las películas de Harry Potter y verlas desde una perspectiva científica. Robbie hace lo con los hace. superhéroes, Mm. por ejemplo. O desde el punto de vista de la biología, la cantidad de cosas alucinantes que uno podría hoy día ver. Podría además también vincularlo con el cine. Jurassic Park, ¿será factible o será factible? No tengo idea. Uno de mis ejemplos de clase. ¿En serio? Sí, Ah, sí, mira, porque bueno. sale todo el ejemplo del ADN, se ¿Verdad, describe po? muy bien ¿Verdad? también, Sí, de hecho. sí, Sí. Yo creo que, bueno, pasan varias cosas. Yo creo que los científicos son personas de muchos intereses. sí, po. Para poder hacer ciencia te tienen que interesar muchas cosas. Que estés desvinculado de la sociedad es una cosa, pero eh, ahora se está cuestionando y se está siendo interpelado, entonces se está forzando eso. Pero son personas muy creativas Sí, po. para En poder... general son artistas, además. Eso me Tienen impresiona. alguna otra fascinación Sí, muy increíble, y sí, muy espectacular y muy descabellada muchas veces. sí, sí. Y ahora muchos científicos están en eso, en esa encrucijada, que tienen esas pasiones y ya no las están dejando de la casa para adentro, sino que también las están sacando a la esfera pública. Y así han hecho cruces Sí, po. con el arte en toda su esfera, con las artes plásticas, con la música, con el cine. Entonces estamos viendo ahora a los científicos y haciendo algo que también les cuesta, hacer combinaciones, o lo que se dice también la interdisciplina o transdisciplina, ¿no? Interacciones entre ellos cuando no vienen de un misma área del Sí, conocimiento. claro. Y ahí salen cosas o investigaciones locas y alucinantes y cosas también muy mundanas, que son muy bonitas. Es que, ¿sabéis qué? Me acordé, tuve la oportunidad de entrevistar a un científico francés, doctor de la Sorbonne, un tipo brillante, cuando trabajábamos en una radio, Ujú, coincidíamos nosotros en una radio sí. de índole técnico-científico, no sé en qué estará ahora, pero en esa época En era esa más, época todavía tenía todavía ciencia. estaba en esa línea. Y fue muy interesante porque en realidad fue un cuevazo que tuve que me lo Mm. consiguieron, digamos, a este gallo. Y él estaba trabajando en la Universidad de Niza, está en Chile por una cuestión de la Sorbonne, pero él estaba trabajando en la Universidad de Niza, una cuestión que vinculaba justamente la plástica con la física y la matemática. Y me acordaba de los trabajos de Kandinsky, que son de 1920, y, y él justamente incorporaba en la educación primaria plástica, física y matemática. Y yo lo escuchaba, Entonces que tú decís que no tienen por dónde y tienen todo. todo. Era Sí. alucinante. Era alucinante, era precioso. Esa a mí me llama la atención porque si tú logras traspasar eso a la gente, bueno, quizás. A un otro, si la gente somos Por todos. eso, es que a eso voy, Mm, cuando le dice, claro, es que sí. eso es alucinante. Yo creo que le dais como una varita. De poder mirar todo de forma distinta Exacto. y de poder dejar ese prejuicio de que la ciencia es difícil, que la matemática es difícil. Todo el tiempo sumamos para las monedas de la micro, para el pan. Todo el tiempo estamos haciendo operaciones matemáticas para que no nos estafen con el vuelto. Todo el tiempo estamos haciendo operaciones matemáticas y así es fascinante en la matemática, que no nos damos cuenta. Todo el tiempo estamos jugando con la biología. Me duele algo, ¿por qué será? Si tomo esto, ¿cuándo es mejor tomar un medicamento? ¿En la noche o en la Claro, mañana? claro. Y ahí estamos jugando con la química y con la biología y la fisiología. Entonces, si acercamos la ciencia a lo que es realmente, que es lo que está en todas partes, estamos siendo científicos todo el tiempo. Claro, claro. Bueno, que ahí está el programa que tú estás haciendo. Sí. Ya, cuéntame un poquito cómo nace este programa. ¿Por qué empezaste a hacer este programa? Porque ya, yo sé que tú eres divulgadora de la ciencia, eres periodista científica, te has desarrollado mucho en eso, has hecho programas de radio, colaboraste antes con el canal NTV, pero esto ya es un programa en sí mismo.
Y es un programa que está focalizado, me imagino, dirigido más bien Adolescente. a adolescentes o a 100%. niños. No, adolescente. ¿De qué edad? Porque el adolescente parte a los 11, 12 años Sí, sí. hasta, bueno, hoy día hay adolescentes como de 60, pero esperemos que no es la Sí. idea. Como No tiene es un la poco idea, de... Pancho, por si acaso. Por Como si es un programa que tenemos- tiene explosiones y que tiene algunas cosas que pueden ser peligrosas para que los niños lo vean solo, sí, es de adolescentes para arriba o niños con sus padres. Ya, en el perfecto. fondo. Pero no, me invitaron a participar en un programa que es un envasado traído Ya. de los países del norte. Ya, perfecto. O sea, es como una especie de licencia, una cosa así. Exactamente. Y justamente es eso, es situar a dos personas en una casa y ver la ciencia en el cotidiano y experimentar. Es todo el tiempo eso, es desafiar a qué pasaría si yo hiciera esto y cuál es la consecuencia de aquello. Ya. Y espérate, ¿y cómo ha sido la recepción también en ese sentido? ¿Han tenido la posibilidad de ver si efectivamente están llegando a un público más Como tú dices, como en masivo? el rating. Sí, es que no me gusta hablar de rating, me gusta más hablar de recepción. O sea, que si yo no sé, han tenido un feedback de alguna forma. Se nos cayó el Pancho por si acaso. ¿Tú crees que me voy a hacer el leso con la cuestión? Pancho casi se mata recién, por si acaso. Sí, y casi rompe además la escenografía. Otra escenografía. No importa. Para que vean que aquí pasan cosas. Esto no es estático. Esto no es estático. Ni te reí, weón. ¿Han tenido la posibilidad de, o sea, no sé, pues, no sé, hay alguien en la calle que te diga, ay, Maca, hola, o... Por las redes sociales, sí. ¿Ya? Siempre, a la gente Es que le yo creo que gusta. eso es muy importante. Sí, a la gente le gusta. No sabría decirte sobre el rating porque lo pregunté en su minuto y me decían como el NTV está en cable en el fondo. Y es digital, ¿no? Y está, bueno, pero también está como en el cable y también lo encuentras por esa señal abierta. La sumatoria no se pueden llegar y sumar esos dos factores para No. decir tienes un rating de tanto. Entonces el tema del rating no se puede. Pero sí, sí te van llegando comentarios por las redes Es que a eso sociales. voy. Y eso sí es importante porque te vas dando cuenta que permea, ¿no? Estoy con ese y en el canal de la Chile también se está dando un Ah, qué bueno, programa. está en el canal de Chile. Pero también son 5 capítulos que grabamos el año pasado a raíz del Festival de la Ciencia que comienza ahora en octubre, que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y grabamos un programa sobre la cocina, pero no era de dónde vienen los alimentos, sino que era juntar a un antropólogo, un cocinero, una cocinera, un antropólogo, antropóloga, y yo que en el fondo íbamos generando una conversación sobre de dónde venían o por qué en Chile nos gusta el pan, por ejemplo, o por qué en Chile comemos el curanto, y viendo un poquito las raíces nacionales de los distintos alimentos que comemos en las distintas zonas del país. Que ahí Y- tiene que ver con lo que me hablabas hace un rato de los territorios también. En el Exactamente. fondo, cómo Es como se van que somos configurando, claro. pertinentes, Claro. justamente. Y a raíz de esos dos programas sí me ha llegado harto feedback de faltan cosas como esta, ¿no? Que son dos programas totalmente distintos. Uno es más de conversación normal, tampoco serio, pero normal. Y el otro es un poco más de tirarse al suelo, Más lúdico, más de juegos, Sí, muchísimo más lúdico. Pero faltan, y en el fondo la recepción es justamente esa. Es como, qué rico que existan estas posibilidades para poder aprender algo nuevo en fenómenos cotidianos o en cosas que tú nunca habrías pensado. Ah, mira el curanto, la papa viene de alguna parte, ¿no? En Chile somos muy buenos para la papa. Muy bueno. Papones. Entonces, Absolutamente papones. absolutamente, y en distintos formatos. Entonces, ¿hasta cuándo? Es que me acuerdo No que mi hijo sabemos. una vez dijo que no era mamón, era Era papón. papón. Ah. Me viene como la chochera cuando digo papón. Oye, pero a ver, ya, quiero volver después de ese acto absolutamente irrelevante y además egocéntrico. Quiero Pero volver habla muy a bien de la relación que tienes con tu hijo. Es que sí, es que me gusta el cabro ese. Me gustan ambos. A ver, hay una cosa que es muy interesante que tú acabas de mencionar respecto al programa que, por ejemplo, que estás haciendo en la Chile que tiene que ver con los territorios. Nosotros tuvimos acá a una doctora que está haciendo un trabajo precioso en la Chile que tiene que ver con género y alimentación. Y es muy, muy potente porque te das cuenta, por ejemplo, ella me contaba, y también de hecho tuvimos a otra invitada que trabaja con ella, cómo se había enarbolado el concepto de, no me acuerdo si era como la mujer depositaria de desechos o no, porque finalmente la mujer se comía todo lo que sobraba en la mesa, Ah, es un clásico. sobre todo en sectores más vulnerables. Entonces no solamente se alimentaba mal, sino que además se comía lo que sobraba en la mesa, lo que significaba que tenía no solo una mala alimentación, sino que podía fomentarse el sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera.
es tan potente el tema de la alimentación, sobre todo en un país que además no tiene derecho a la alimentación y que además tenemos lamentablemente un déficit alimentario importante. En Chile hay 700.000 personas y no me canso de decirlo, lo voy a decir hasta el cansancio, hasta que se termine esa brecha de gente que no come. Sí. O que Y come mal también. que, bueno, Y no, otros es que que comen ahí mal. son peores, es 2 millones y tanto. 700.000 personas no comen en un día, por lo menos, en Chile. Desde viejos hasta niños. Entonces, es tan importante el tema de la alimentación, es tan importante hablar de estos temas, es tan importante entender el tema de la alimentación en los territorios, es tan importante la identidad que tiene la Exactamente. alimentación. Y ahí, por ejemplo, son elementos que no se dicen. En general, ¿te has topado con gente que te diga que es latera la ciencia en los medios? No. ¿Y por qué crees tú que no se hacen más programas de ciencia o de cultura, pero de verdad? No de colegas comiendo en distintas partes del mundo y encontrando a la señora que amasa el pan amasado Sí, po. simpática y riéndose con ella. Que me parece súper loable, ¿ah? Ojo, pero no puede ser que eso no es cultura, eso o Está es bien. turismo, o es cultura, pero no es toda la cultura. En Chile tenemos 2 encuestas de percepción social de la ciencia y la tecnología. Este ¿Ya? año se acaba de ejecutar la tercera, que a final de año deberíamos tener, o al final del último trimestre o pronto, el resultado. Y miden el pulso, ¿no?, de cómo se percibe la ciencia y la tecnología en nuestro país, en nuestro territorio. 2016, la primera se ejecutó en 2015 y la segunda en 2018. Y en ambos casos se les pregunta, son encuestas tipo censo, representación nacional, y se entrevistan a personas que tienen más de 15 años. ¿A usted le interesa la ciencia y la tecnología? 80% sí. ¿Qué hace usted en su cotidiano? O no sé, no me acuerdo con las preguntas, pero durante el último año, ¿cuántas acciones usted ha hecho para acercarse a la ciencia y la tecnología? Ninguna. Va al mall, pero no voy al mall, al cine, pero no voy al zoológico, no voy al museo. Entonces yo creo que existe una contradicción, porque nadie te va a decir que la ciencia es aburrida. Es que no Quizás. lo es, po. Porque tampoco es, y eso es para analizar también, porque tampoco socialmente no es correcto decir eso. Socialmente no es correcto decir a un científico o a los medios, decir que la ciencia, Es como cuando la gente pide más cultura en la por televisión, eso, pero no la vamos a ver, claro. ¿cachai? Entonces, hay fenómenos que todavía yo creo que no descubrimos bien. Ahora, yo creo que sí estamos demandando más, y también se ven más los programas, ¿no? Pero la fórmula exacta para poder acercar, yo creo que todavía se está afinando, porque no es fácil, porque la gente dice una cosa, pero hace otra. Ya, Y pero eso todos lo hacemos, en el fondo. estoy de acuerdo, pero eso también es culpa, a ver, yo creo que eso también es culpa de los medios, porque finalmente ahí estamos con la problemática del huevo o la gallina, que además ya se resolvió, era el huevo. Entiendo ¿Ah, que sí? sí, pues la célula. Ah, verdad. Lo Pero es leí, que nos vamos al Big Bang. se lo leí a un científico, así que no me Ya, vengas aquí no vengas a boicotear a tu gente. voy a estudiarlo. Estúdialo y después me lo cuentas, Sí. porque además si me das otra respuesta yo feliz te la digo, pero lo que leí es que eso de que es primero el huevo o la gallina ya está resuelto, el huevo, porque es célula. Voy a estudiar. Así que voy a estar ahí expectante a que me digas, Jaime, ¿lo es o no lo es? Sigue la incógnita. Bueno, pero lo concreto es que de verdad hay un elemento que yo creo que finalmente, a propósito de dichos populares, yo creo que no es culpa del chancho, es de quien le da la flecha. Yo creo que ahí los medios nuevamente no están divulgando, no están haciendo una pega que tiene que ver con cierto tipo de Absolutamente. contenido y de cómo traspasan esos contenidos. Pero O sea, sí, po. De un tiempo a esta parte yo creo que también los medios se han puesto súper flojos y no han generado propuestas. Si te fijáis, es todo un poco más de lo mismo, o con cosas envasadas de afuera, pero no se arriesgan a generar algo que sea disruptivo. ¿Qué tenemos hoy día? Básicamente son paquetes iguales, sí, con claro, distintos conductores, con distintas entrevistas. que además pero- generalmente son los mismos también. Exactamente, entonces, sí, absolutamente de acuerdo. Falta un riesgo que tienen que tomar. Es una apuesta, ¿no? Esa apuesta que perdimos en los 90, finales de los 90. Pero no se así- perdió, Maca. Si a mí eso es lo que me impresiona. Por eso siento que hay una transacción más compleja que quizás habría que investigar. Porque no le iba mal a esos programas. Es más, eran programas que tenían éxito. Los programas culturales, yo me acuerdo que estaban ciertos días que eran culturales concretamente y que se ampliaban. Lo que tú decías, por ejemplo, el programa de Eric Goles era un programa que le iba bien. A Cosmos le iba bien, más allá que era un programa hecho fuera, envasado y todo, pero le iba bien. Los programas de Hernán Holguín en los años 80, plena dictadura, le iba bien.
los programas de la Patricia Espejo, ahí yo conocí a la Titi Arancibia, que trabajaba justamente en ese programa, les iba bien y se invertía y todo. Y también le iba bien a las teleseries y también le iba bien, o sea, lo que quiero decir es que no es que se perdiera, sino que había una amplitud que tengo la sensación que de repente se fue eh, transformando en una especie de embudo, se fue como achicando y salieron de la posibilidad de ver a otro tipo de líneas editoriales, a otro tipo de contenido. Y sobre todo también a la forma de trabajar los contenidos. Por eso es lo que yo también te mencionaba hace un rato del tema del espectáculo. Mm. Porque, porque finalmente, por ejemplo, el otro día me acordaba de cómo de pronto tú proponías, o a mí me pasó más de alguna vez, proponer en un matinal contenidos más relevantes para mi gusto, digamos, que solamente vernos comer y bailar, que era un poco lo que se proponía en ese entonces cuando yo estaba en los matinales. Y la respuesta era que la gente se quería entretener y que para eso estaban los noticiarios. Yo no veía los noticiarios y eran crímenes, fútbol y ofertas. No es muy distinto a lo que pasa hoy día. Pero eso empezó a pasar en el 2000. Mm. O sea, algo pasó ahí y yo creo que ahí hubo como una, no sé si consciente o inconsciente, pero hubo como una transacción rara, donde se espectacularizó todo, donde todo se transformó en show, hasta la política. Sí, po. Vamos a tener que analizar eso porque yo creo que como estamos revirtiéndolo lentamente y no sabemos para dónde vamos, tenemos que saber bien lo que pasó para no volver a caer. Bueno, yo creo que ese es un tema bien potente porque si uno no revisa, es una frase cliché, pero que a mí me gusta mucho, que es, en el fondo, si uno no tiene memoria, no puede, Sí, po. o sea, tiende a repetir la historia. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a nuestro último bloque de los personales políticos con Macarena Rojas, periodista científica. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta a nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando de ciencia, comunicación, sociedad, vinculación con el medio, con la periodista científica Macarena Rojas Ábalos. Sí, Ya lo habíamos conversado. lo habíamos conversado y yo Ayer. todo el rato dije Macarena Rojas. Sí, pero pero bueno, ahora es tu dije, programa. ya, pero es que ahora dije Macarena Rojas Ábalos. Muchas gracias. Ahora lo dije, En honor a mi madre. sí. Es más, vamos a hacer otra cosa. Estamos con Macarena Ábalos Rojas. ¿Está bien o no? Rojas Ábalos. Rojas Ábalos. Sí. Ya, bueno, ya, pero pucha, pero uno puede hacer cambios Sí. en la vida. Y eso es lo más bonito de la vida. Sí, que uno puede hacer cambios en la vida. Sí. Ya, bueno, a propósito de ese tipo de cosas, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos esto que está pasando? Porque una de las cosas que hoy día se le exige a los medios de comunicación son contenidos. Y hay un contenido que es evidentemente atractivo, que evidentemente uno puede jugar, donde lo que pasa es que hay que hacer la pega, y la pega es, a ver, generar contenidos no es generar impacto estético. Porque generar impacto estético es, no sé, pues salir corriendo a poto pelado entre medio de los noticiarios. Sí, vas a llamar la atención, probablemente tengas alto rating, probablemente puedas tener portadas en algún diario efectista y todas esas cosas, pero eso no es un contenido, eso es un pequeño show. Que te puede llevar a tener también tu minuto de fama. Pero generar contenido es justamente establecer una mirada más profunda de las cosas, generar juicio crítico. Y como tú muy bien dijiste, creo que en el primer bloque, establecer que en la casa se converse de un cierto tema. Sí, po. Hay cosas que han ido cambiando. Tú hablabas de la pandemia, yo creo que también el estallido social generó un cambio de mirada, se empezó a hablar un poco más de instancias políticas, por ejemplo. Con la pandemia se empezó a hablar, bueno, como suele ocurrir en nuestro país, salieron todos los expertos que sabían más que nadie de ciencias, de virus, de una cosa increíble. Ya, Pero gracias a eso tenemos científicos ahora en todas partes. sí, eso es maravilloso. Pero también se le pide muchas veces a esos científicos que hagan show. Sí. Y eso es complejo. Porque finalmente, yo no tengo nada contra el espectáculo, yo trabajé mucho tiempo en farándula. O sea, de verdad sería un absurdo que yo dijera, no, es el colmo. No, pero para eso está la farándula. La ciencia no es farándula, o no debiera. Y de hecho ese es el gran conflicto de los científicos y científicas en el fondo, porque lo primero que dicen cuando estamos en talleres, en clases, me llaman y yo no soy el experto de eso. Y si digo que no, no me van a llamar nunca más. Pero si digo que sí, estoy transgrediendo también a mí mismo, porque yo investigo A, no Z. Y para eso existe un colega o una colega que investiga Z. Pero de pronto ese colega que investiga Z no sabe hablar. Y de eso es lo que repente- pasa.
O sea, me ha pasado, digamos, estar en programas Absolutamente. donde digo, tenemos que invitar al científico que habla de Z, pero es que el científico que habla de No, Z pero no le dice podemos Z buscar en y... el pool de los científicos que investigan Z, en el pool tiene que haber alguien. Si podemos encontrar, pero yendo a eso, porque después vamos a la comunicación, yendo a eso es, no me vuelven a invitar. Entonces ya, yo me arriesgo y voy. Y después me dicen que me tengo que parar de un pie. Y si yo digo, pucha, científico o científica, y yo no me quiero parar de un pie, pero si no lo hago, no me vuelven a invitar. Y ese conflicto, y lo estoy llevando súper al límite y súper al absurdo, Pero no es tan absurdo, ¿ah? No es tan absurdo, yo lo he visto. o a los médicos, cuando los llevan a los noticiarios, van todos de bata y con estas cositas, ¿no? Sí, y los ponen así, y ¿ah? los ponen así, y es hasta cuándo seguimos perpetuando, ¿no? Porque quizás es lo que le piden, ¿no? Usted tiene que venir con su bata. No, y si no vienen con eso, van a vestuario y le y le consiguen ponemos una... uno. Sí, le ponemos una bata. Sí, pues y eso es súper difícil, porque hay científicos que tienen, innatamente son como buenos comunicadores, que tienen algunas habilidades y con herramientas que les vamos dando en los cursos las pueden mejorar y ser muy buenos comunicadores. Pero hay gente que no. Ser un científico no tiene que ser... Tienen una responsabilidad social de comunicar lo básico, de poder darse a explicar, pero no por eso tienen que estar expuestos a todos los medios, cuando 24/7. Entonces, ahí también tenemos que empezar a separar, porque como tú dices, el show es una cosa, la comunicación de la ciencia, la comunicación en los medios es otra cosa, y hacer ciencia es otra cosa. Exacto. Y así como hacer ciencia es gestionar la ciencia, la vinculación con los territorios. Si tú le pides todo a un científico, se va para atrás. Y dice, ya, a mí me pagan por hacer papers, me van a dar plata por hacer papers. ¿Por qué me tengo que exponer a todo eso? Que además me pone en riesgo la credibilidad con mis propios colegas. Por lo tanto, pone en riesgo la posibilidad de ganarme otros grants, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, súper peludo también la exigencia que le hacemos hacia los científicos y científicas. Les pedimos todo. ¿Y por qué no mejor damos un paso atrás y formamos personas de ciencia que sepan comunicar? Nos formamos, yo me formé en esto. Claro. Formamos también a personas que quieran hacer otro tipo de cosas con la ciencia. Pero también dejamos a los científicos, que está bien, que tienen que aprender a comunicar, porque también tienen que saber dar entrevistas para que después no digan que la culpa es del periodista, ¿no? Siempre. Que tengan que ir a un colegio, pero no pueden estar en todos los procesos sociales. Pero ahí hay un fenómeno comunicacional que es, a ver, por un lado yo creo que el hecho que existan comunicadores científicos me parece que es excelente, que es una gran Descomprimes, cosa. ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero también tienes que establecer dimensiones, y ahí quizás hago también o recojo alguna culpa, donde tienes que tener también comunicadores no científicos que sepan sacarle partido a los comunicadores científicos, porque muchas veces puede pasar eso también, Sí, que estés en una conversación, en una entrevista, por ejemplo, con un buen comunicador científico que se maneje en un tema, pero tu interlocutor no tiene idea del tema y por ende no va a sacar el provecho suficiente, o peor aún, quizás no tenga idea del tema, pero no escucha. Eso lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? Cuando te responden algo y vuelve a hacer la pregunta porque estaba por pauta. No estaba escuchando la que... No, exactamente. Y Y por ende ahí sí. no se desarrolla la Una comunicación. Una conversación, conversación, no se desarrolla la comunicación. Sí, muy loco. Sí. Maca, se nos acabó el tiempo. Pucha, pero quiero tantos temas afuera. Vas a tener que venir de nuevo. Bueno, yo encantada de venir. Lo que me encanta además, porque esto de verdad es muy bueno, porque lo bueno repite. Y no repite de como repite así como, ay, me repite la empanada, Sí, que sino que repite eso no de es lo otra bueno, forma. sí. No, eso no es lo bueno. Sí. No es lo bueno eso, Pancho. Si a uno le repite la empanada, es que se empató. Ya, señor director, no se angustie, ya voy a cerrar. Está haciendo todo tipo de pelotudeces. Maca, de verdad, qué bueno que viniste para acá. Y No, de verdad muchísimas vas a tener que venir de nuevo. Vamos a tener que ponernos de acuerdo así como con pauta. ¿Ya? Vamos a hacer como una especie de Yo ¿cómo se feliz. dice? De carta, así como ya, estos son los temas que vamos a tratar. Sí, para que nos enfoquemos un poquito. Sí, pero el problema es que uno conversa. Sí, pues. Y abrimos, ¿no? Exactamente. Pero... Sí. Nosotros nos vemos en un próximo programa de Lo Personal es Político, por supuesto que han invitado para seguir en la compañía de TVX y vamos a seguir siempre con nuestro programa y con tan interesantes invitados. Chao, chao, nos vemos.